estaba orando para que todas las cosas se dieran como muchas veces el Señor hace, que la letra de las canciones y todo se dé. No sabía que iba a ser tomarme tan literalmente al Señor, porque iba a empezar diciendo cuánto dependemos de la vista. Y justamente hoy no teníamos la letra y nos dimos cuenta que dependemos tanto de la vista y no tanto de nuestra memoria. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en una oficina, una de las mujeres tenía su hijo que usaba lentes de contacto. Y ella me contaba la historia de cuando se dieron cuenta que realmente no veía mucho. Y tenía 3 años cuando le dieron sus primeros anteojos. Se puso los anteojos y la miró y le dijo: «Mamá, tenés pecas». Estaba tan emocionado que no se quería sacar los anteojos para bañarse, para nada. Estaban mugrientos y no se los podían sacar porque era tanta la emoción de poder ver. Y también me tocó hablar con un señor, un médico, que también usaba esos anteojos así bien gruesos, y me contaba cuando era chico, se acordaba cuando tuvo sus primeros anteojos, y de golpe se dio cuenta que en la copa de los árboles había hojitas individuales, porque él veía una cosa ahí verde, una masa, pero no se daba cuenta, no distinguía. Yo no me podía identificar demasiado con esto hasta los 44 más o menos, cuando de golpe me agarró el viejazo que nos agarra a todos y tuve que empezar a usar anteojos. Primero tenía los que eran para leer nada más. Pero después me di cuenta que cuando iba a comprar algo al almacén y me olvidaba los anteojos, no podía leer nada, la etiqueta. Bueno, ahí tuve que empezar a usar los anteojos. ¿Y qué diferencia? Yo dependo muchísimo de mis ojos, pero sin mis anteojos estaría, chao, no podría hacer mi trabajo. ¿Verdad, Paula? Ella me entiende. Pero no solamente necesitamos la vista, sino que necesitamos luz. Porque por más que veamos bien, si no hay luz no podemos ver nada. Yo me acuerdo cuando era chica y vivía en Buenos Aires, no sé por qué, pero teníamos muchos cortes de luz. Entonces, siempre había un cajón donde estaban las velas y cuando se apagaba había que ir a buscar la vela y prenderlo. ¿Cómo era eso? Cuando está oscuro, por ahí nos levantamos en la noche para ir al baño, lo que sea, y sabemos dónde están todas las cosas, porque es nuestra casa. De todos modos nos llevamos las cosas por delante, ¿no? Cuando uno es chico, a mí me gustaba tener la pieza totalmente oscura, porque si había un poquito de luz, entonces uno se empezaba a imaginar que esa prenda de ropa era cualquier cosa, entonces no quería ver porque se distorsionaba. Lo mismo con la luz de la vela, por más que uno ve, pero no ve lo mismo que cuando es a la luz del día. Entonces, bueno, a través de los tiempos, la luz y la oscuridad han llegado a ser símbolos, ¿no? La luz es el entendimiento, la oscuridad es la ignorancia, la luz es la verdad, la oscuridad es la mentira, la luz es vida, porque sin la luz no puede haber plantas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas asociaciones que tenemos con la luz y la oscuridad. Y hoy vamos a leer principalmente un pasaje, así que si tienen sus Biblias, pueden quedarse ahí, y aunque yo voy a mencionar algunos otros, como no tenemos la pantalla, para que no estén yendo de un lado para el otro, si quieren anotar los pasajes, sí, pero nos quedamos en Efesios, capítulo 5. Los versículos 13 al 20. Y vamos a ir desglosando estos versículos pensando en la luz. Efesios 5, 13. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible.
O sea, cuando hay oscuridad, Efesios 5:13. ¿Estamos todos? 5:13. Listo. Todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, Cristo es la luz. Jesús dijo de sí mismo, ¿se acuerdan? Dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Y también la palabra del Señor es la lámpara que alumbra nuestro camino. En Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tenemos que los que creemos en Cristo, tenemos una luz diferente en nuestra vida. Jesús es el que da luz a nuestra vida y su palabra es la que nos va alumbrando el camino. Y es en el versículo 14 donde dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es como un eco de Isaías 61 que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y está diciendo que eso se cumplió en Cristo. Algunos estudiosos piensan que esto era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y que tenía que ver con el bautismo. Estaba hablando de esa imagen que tenemos en el bautismo cuando se muere a la vida antigua y se resucita a la vida nueva. Entonces está diciendo, estamos resucitando de una vida de oscuridad, de muerte, a una vida de luz y de entendimiento en Cristo. Y Cristo es el que nos está alumbrando. Bueno, y después de esto, que es como que plantea la situación, dice, así que, o sea, dado que Jesús es nuestra luz, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y después va diciendo varias cosas. Primero, no vivan como necios, sino como sabios. En realidad no usamos la palabra necio mucho ya. ¿Sabemos lo que significa? Ignorante. Sí, significa ignorante. Persona tonta o presumida. Y lo opuesto sería una persona sabia o entendida. En Proverbios nos dice que la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Entonces, tenemos que aprovechar la luz de Cristo para vivir no como personas ignorantes, sino como personas sabias, porque su luz nos da entendimiento, nos ayuda a entender, a ser sabios y no andar a tontas y locas. La imagen sería de una persona que anda a tientas. Cuando está oscuro, uno anda a tientas y va sintiendo a ver a dónde va. Y por ahí se va comiendo las cosas que están en el camino. Mi pobre nuera no ve casi nada. Y ella cuenta lo difícil que ha sido siempre para ella, porque en la casa siempre está con unos moretones tremendos porque se golpea contra las cosas que ve. No pudo aprender a andar en bicicleta ni a patinar por el problema de la vista. Este es un problema físico de ella, pero si lo llevamos al punto espiritual, nosotros no tenemos por qué tener esas limitaciones en nuestra vida espiritual, porque tenemos la luz que nos alumbra. Entonces, nosotros sabemos para dónde vamos, porque el Señor está alumbrando nuestro camino. En el versículo que sigue, dice así: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y esto nos enlaza con lo que estuvimos viendo el último par de domingos, que el pastor estuvo hablando de los últimos tiempos y de la segunda venida de Cristo. Y si leemos en Marcos,
dice que en cuanto al día y la hora que Jesús vuelve, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Entonces, no tenemos que preocuparnos por cuándo va a ser, porque no tenemos forma de saber cuándo va a ser. Nosotros no podemos entender cómo es el tiempo para Dios, porque dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces, cuando Él dice pronto, puede significar en unos segundos o puede significar en miles de años, no lo sabemos. Pero Jesús nos dice que tenemos que vivir como si fuera en cualquier momento que viene. Entonces dice que vigilen, estén alerta. Entonces tenemos que aprovechar al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y los días son malos, los días son oscuros. Aprovechar los momentos oportunos. No quiere decir que tenemos que andar como locos desesperados, sino que a medida que vamos viviendo nuestra vida, estamos atentos, estamos alertas, tenemos visión periférica, podemos ver lo que está pasando alrededor nuestro, no solamente lo que está pasando en nuestra vida y con nuestros seres queridos, sino lo que está pasando a nuestro alrededor. Y todos los días se presentan oportunidades para hablar del Señor, oportunidades para ayudar a la gente, y nosotros debemos estar atentos, debemos estar alertas para llevar la luz a aquellos que no la tienen. La próxima cosa que dice en el versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces, la otra cosa que tenemos que estar haciendo es estar buscando la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Y cómo la podemos conocer? Bueno, la podemos conocer en parte a través de su palabra. Una de las cosas que dice Jesús en Juan es que la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda. Y si nadie se va a perder, ¿qué tiene que pasar? Nosotros tenemos que estar hablando del Señor para que esas personas conozcan. Entonces sabemos que es la voluntad de Él que estemos activamente hablando a las personas de Él. También dice, no vivan, en Romanos, Pablo dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Entonces ahora explica, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces, todas las cosas buenas, esas son la voluntad de Dios. Sabemos que una cosa mala nunca va a ser la voluntad de Dios. Lo bueno es la voluntad de Dios. En Tesalonicenses, Pablo dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Y Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Entonces, la voluntad de Dios es que lo obedezcamos, hagamos conocer su palabra, vivamos una vida santa. La próxima cosa que dice en el versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Entonces acá también otra vez un contraste, tal vez no entre la luz y la oscuridad, sino entre la borrachera y el Espíritu. Serían, también se habla con los vinos y las bebidas alcohólicas también de los espíritus, ¿no? Pero estamos hablando del espíritu de adentro. Dice el Señor que Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos antes de morir, les dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Espíritu Santo, cuando creemos en el Señor y lo obedecemos, viene a vivir a nuestra vida. Entonces, dice el Señor, que conocemos a los que son de Dios porque tienen el Espíritu del Señor. Y Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, también dejemos que el Espíritu nos guíe. Entonces tenemos un contraste entre las personas que están viviendo su vida según la luz y los que lo viven según la oscuridad. Nosotros vemos que la gente está andando a tientas. Cada vez que uno escucha el noticiero es como que se destapa otra cosa horrible que estaba oculta y que nos venimos a enterar de que pasó esto, que pasó lo otro. Y así es como que todo el mundo está viviendo en cuevas, debajo de piedras, o qué sé yo, y se remueve y sale toda esa porquería. Y la gente está confundida y está como rebotando de una cosa a otra, sin saber hacia dónde se dirige, como reaccionando a las cosas que van pasando en la vida. Pero nosotros no tenemos que vivir así, aunque a veces lo hacemos. A veces vamos reaccionando a las cosas que nos van pasando en vez de pararnos y mirar la perspectiva, porque tenemos la luz para ver hacia dónde vamos y sabemos hacia dónde vamos. Entonces, cuando tenemos una mirada que podemos ver el camino, entonces las cosas se ponen en su justa proporción. Y sabemos que hay tal vez desvíos, que tal vez hay obstáculos, pero sabemos hacia dónde vamos. Y esa es la diferencia entre vivir con la luz y vivir en la oscuridad. Volviendo a Efesios, en el versículo 19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. No hace mucho el pastor predicó, ¿se acuerdan?, sobre que el Señor nos anima y que debemos animarnos los unos a los otros. Y en este sentido no estamos hablando de predicarle un sermón a alguien, sino de ¿qué sería animar a una persona? Alentarnos, levantarles el ánimo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Decirle palabras de bendición. Acá nos da ejemplos de salmos, himnos y canciones espirituales. Los salmos son poesía, ¿no? Y las letras de las canciones también, que apelan, sí, a nuestra inteligencia, pero también involucran mucho a nuestras emociones. A veces necesitamos esa parte emotiva, esa parte emocional, esa parte del abrazo, de eso que a veces a lo mejor la música es lo que nos lleva, no solamente las palabras, pero buscar la forma de alentarnos. Y me gusta porque es algo recíproco, dice, que no se alienten los unos a los otros, porque a lo mejor hoy vos necesitas que yo te aliente, pero mañana yo voy a necesitar que vos me alentes a mí. Siempre es así. Hay momentos en que estamos más fuertes y podemos dar al otro. Hay momentos que necesitamos que el otro nos aliente a nosotros. Y por eso el Señor nos puso en una comunidad donde podemos alentarnos los unos a los otros. En el 19 sigue diciendo, canten y alaben al Señor con el corazón. Bueno, está hablando de ser sinceros cuando alabamos al Señor, de alabarle. Ustedes saben que para los hebreos, para los judíos, el corazón no era el lugar de las emociones, sino que era el lugar del entendimiento. Entonces está diciendo, tenemos que alabar al Señor sabiendo lo que estamos diciendo, no solamente dejándonos llevar por la música, sino con el entendimiento. Y termina diciendo, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo que dice que esta es la voluntad del Señor, que seamos agradecidos, que le demos gracias. Y a veces nos cuesta darle gracias por todo. Algunas cosas sí, por lo lindo no. Pero tenemos que darle gracias por todo, porque es
parte de nuestra fe. Es parte de saber confiar que Él tiene las cosas bajo su control y que lo que nos está pasando, en algún momento vamos a entender por qué, vamos a ver hacia qué apunta y vamos a poder decir con el entendimiento, gracias Señor por lo que me pasó. Bueno, la importancia de la luz. Jesús es nuestra luz, su palabra, nuestra lumbrera. Quiero que vayamos a 1 Juan. Donde resume el mensaje. 1 Juan, capítulo 1, los versículos 5 al 9. Y el versículo 5 dice, 1 Juan 1, 5. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Bueno, es lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no es cierto? Y después, yo quiero que escuchen y que piensen, primero, los que decimos conocer a Cristo, los que decimos ser cristianos. El versículo 6 dice, si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, yo digo que lo sigo a Cristo, pero si yo estoy andando a los tumbos, si estoy andando a tientas, entonces no estoy unida a Él. Hay algo que no está bien. No estoy permitiendo que su luz alumbre mi vida, mi entendimiento, mi camino, y estoy andando sin Él. Y estoy andando igual a todos los demás que no lo conocen. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese paso de nuestra voluntad de decirle al Señor, Señor, yo necesito tu luz en mi vida. Yo necesito que me guíes y dejar de andar a los tumbos. Entonces dice el versículo 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces sí hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Un poquito más adelante dice que si confesamos, Él nos limpia. Entonces, pensemos, aquellos que decimos que seguimos a Cristo, si estamos andando a los tumbos, necesitamos dejar entrar más de la luz de Cristo. Pero posiblemente haya gente aquí que nunca se haya identificado con Cristo, que no lo conozca en forma personal. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Por lo general no queremos pensar en nosotros como personas malas. Todos decimos, yo soy buena, yo soy re buena. Amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mis nietos, cumplo en el trabajo, soy honesta, hago lo mejor que puedo, soy re buena. Pero en realidad no soy tan buena, porque aunque yo no haga ciertas cosas, pienso ciertas cosas, tengo ciertas reacciones, ando en la oscuridad sin saber a dónde voy. Vivo mi vida en una forma egoísta según mi propio parecer. Entonces no existe una persona que pueda decir, no tengo pecado. ¿Y pecado qué es? Pecado es andar sin Dios, es errar el camino. Entonces, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado al Señor, que nunca ha permitido que la luz del Señor le alumbre el camino, me gustaría que piensen en eso. Y en el 9 hay una promesa. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Qué maravilloso que es pensar que el Señor no quiere que ni siquiera uno de nosotros se pierda por el camino.
Él no quiere que ninguno de nosotros ande en la oscuridad, que andemos a los tumbos, que nuestra vida no tenga sentido, sino que lo que Él quiere es que nuestra vida sea una vida abundante, una vida con propósito, una vida con metas, una vida donde hacemos lo bueno, donde somos felices, donde amamos, donde tenemos comunión con las demás personas, donde nos consideramos. Todo eso quiere el Señor para nosotros. Lo que tenemos que reconocer es que por nuestra propia capacidad, por nuestra propia voluntad, nuestra propia fuerza, no lo podemos lograr. No lo podemos lograr sin la luz de Cristo, sin que Él nos esté alumbrando el camino. Y es algo que tenemos que recordarnos todos los días. Los que ya lo conocemos a Cristo y conocemos su luz maravillosa, ¿cómo podemos preferir andar con una velita en vez de andar con la luz del sol de Cristo? Si no lo conocemos, ese es el momento de decir: Señor, entra a mi vida. Quiero que tu luz me alumbre, me guíe. Nancy, ¿podés pasar? Quiero que nos tomemos un momento para orar y para pensar cada uno en la luz de Cristo. Y si estamos permitiendo que la luz de Cristo guíe nuestros caminos. Cada uno va a estar orando, revisando su corazón ante el Señor. Y si hay alguno que necesita tomar algún tipo de decisión, si hay alguno que necesita pedirle a Cristo que venga a su corazón, les animo a que lo hagan ahí donde están. Y si alguno quiere que oremos por ellos, puede levantar su mano y con todo gusto lo vamos a hacer. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Vamos a poner de pie y vamos a cantar esta canción como una oración. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y
Hay alguien que necesita dejar que el Señor entre en su corazón en esta noche, que quiere vivir según la luz de Cristo. Si es así, manifiéstenlo levantando la mano para que podamos orar por ustedes. Es posible que todos los que estén aquí ya lo conozcan al Señor. Este es un momento para examinarse y pedirle que transforme nuestras vidas, que alumbre nuestro camino. Vamos a orar pidiendo al Señor que sea así en nuestras vidas. Señor, cuánto te agradecemos tu amor, tu misericordia. Señor, cuánto agradecemos que hayas mandado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias porque nos ofreces la posibilidad de una vida nueva, una vida con sentido, una vida con propósito. Señor, te pedimos perdón por a veces tomar las cosas livianamente, de no darnos cuenta de la bendición que tenemos de poder andar en la luz todos los días. Señor, guíanos, ayúdanos a serte fieles como hemos cantado. Señor, que podamos llevar tu luz en cada lugar que vayamos en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela. Señor, vos sos la luz del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.